El día de hoy hablaremos sobre los octavos y cuartos de final de Qatar 2022. Durante todo este recorrido, la edición catarí nos está dejando partidazos, finales agónicos y sorpresas inusuales que animan el campeonato. Antes de comenzar, no olvides que me apoyas mucho con un like, una suscripción y comentando con respecto al tema. Ahora sí, sin más dilación, empecemos con el video. Iniciamos los octavos con Países Bajos contra Estados Unidos. La naranja mecánica de Van Gaal venía de una fase de grupos que empezó de menos a más, mientras que los estadounidenses, dirigidos por Greg Berhalter, tuvieron una primera fase muy buena en donde incluso le hicieron frente a Inglaterra. Empezaba el primer tiempo en donde rápidamente se abriría el marcador al minuto 10 cuando Denzel Dumfries trepa por la banda derecha con el balón, envía el pase hacia el centro y Memphis Depay le pega en primera para el primer tanto. Dumfries fue un dolor de cabeza para la banda izquierda de USA y esto se volvería a rectificar cuando el interior derecho del Inter vuelve a realizar la misma jugada por el sector derecho para que finalmente Blind defina el segundo gol con comodidad. En la segunda parte, los neerlandeses mantenían la misma sintonía ofensiva, mientras que los americanos seguían sin reaccionar y con un Matt Turner que los había salvado en un par de ocasiones. En los últimos 15 minutos, Estados Unidos recapacita y empieza a generar situaciones de peligro. Esto último generó que al 76 consigan el descuento cuando Pulisic manda el centro a ras de campo y casualmente choca en Wright para convertir un gol raro y fortuito. Cuando parecía que los norteamericanos podían igualarlo, otra vez Dumfries, quien es indiscutiblemente el hombre del partido, marca el último tanto tras un centro de Blind. Con este resultado, Países Bajos clasificaba a cuartos y los Yankees se despedían como el último país de la CONCACAF. Luego tuvimos el Argentina contra Australia. La escaloneta venía de una fase de grupos con un inicio inesperado, pero con una recomposición magnífica. Por el lado de los australianos, supieron afrontar sus partidos con su rol de inferioridad y aprovechando los contraataques y espacios que dejara el rival. Comenzaba la primera parte y la albiceleste fue la que propuso el juego, mientras que los canguros iban a esperar el momento preciso para atacar. Los argentinos intentaban por todos los medios romper el cerrojo australiano mediante la colectividad, pero por este medio no podían hacerlo y por ello apelaron a la individualidad de Leo Messi, que rompe cualquier esquema táctico. El 10 marcaría el primer tanto al 35 cuando McAllister manda un pase errado al área, pero la Pulga toma esta como asistencia, fija su mira al arco y coloca el balón para dejar sin ninguna posibilidad a Matthew Ryan. Ya en el tiempo complementario, la tónica se tornaba igual que la primera parte, pero con la gran diferencia de que ahora los australianos tendrían que buscar el empate y por ende iban a dejar espacios. Rodrigo de Paul es un jugadorazo en mi opinión, pero no estaba teniendo una gran Copa del Mundo. Por suerte, pudo destacar en este partido y esto se ve reflejado cuando al 57 De Paul presiona a Ryan para forzar el error y para que Julián Álvarez concrete el segundo gol. Lautaro es otro de los que no está teniendo un mundial grandioso y lamentablemente cuando entró por la araña, el Toro falló muchos remates y estuvo errático e impreciso. Parecía que los argentos no iban a pasar por suspenso, pero al 77 los canguros marcarían un gol con mucha suerte cuando el remate de Goodwin impacta en Enzo Fernández y termina desviando la pelota. Australia quiso buscar el milagro en el descuento cuando Garang Kuhl, estando solo, con tiempo y cerca al arco, remata rápido, pero el Dibu Martínez haría acto de presencia para achicarle el espacio al delantero. Gracias a ello, la escaloneta pasa a cuartos de final y los australianos se van dejando una actuación totalmente respetable. Al día siguiente, todo comenzó con un Francia contra Polonia. Francia mostrando la chapa del campeón, rompiendo maldiciones y ganando con mucha superioridad, mientras que Polonia se había clasificado por la ventana, con un juego muy defensivo y con pocos ataques peligrosos. El partido fue un trámite para los galos porque lo ganaron 3-1, volviendo a ratificar su poderío en ataque. El MVP sin duda alguna fue Kylian Mbappé con 2 golazos y una asistencia. No hay mucho que analizar aquí, ya que Polonia nunca supo darle vuelta a una Francia que viene envalentonada.
Luego tuvimos el Inglaterra contra Senegal. Los ingleses venían dejando algunas dudas, sobre todo por su partido contra Estados Unidos, mientras que los senegaleses venían de una fase inicial cumplidora. Pensaba que el cotejo iba a ser más peleado, pero los Three Lions se impusieron notablemente con un 3-0 con goles de Jordan Henderson, Harry Kane y Bukayo Saka. La verdad es que esperaba más de la selección africana, que supo complicar anteriormente a Países Bajos y a Ecuador. Siguiendo con el fixture, era momento de ver a Japón contra Croacia. Los japoneses querían seguir marcando sorpresa en Qatar, mientras que los croatas iban a demostrar que no por nada son los actuales subcampeones. Ya en el cotejo, pude ver un primer tiempo en el que Japón tuvo más claridad con la pelota, mostraba más velocidad e incluso aprovecharon su mejor momento cuando al 43 marcan la diferencia con un centro de Doan para que el extremo izquierdo, Daisen Maeda, marque el primer tanto. Ya en la segunda parte, Croacia empieza a tomar la batuta del encuentro y al 55, Ivan Perisic metería un testarazo tras el centro de Lovren. El empate se mantuvo hasta el tiempo suplementario, en el que tampoco hubo emociones y por ello todo se iba a definir en la tanda de penales. Ya en los penaltis, parecía que los samuráis no habían practicado los penales porque los tiraron muy flojos y con poca potencia para que finalmente el guardameta croata Livakovic se convierta en héroe al atajar 3 penales. Después se enfrentaron Brasil contra Corea del Sur. La canariña venía mostrando el juego bonito, colectividad e individualidades en su máximo esplendor, mientras que los surcoreanos mostraron garra, ímpetu y rapidez en la fase inicial. El partido fue un trámite para la verde amarela, ya que acabó en una goleada por 4-1. Los goles fueron de Vinicius Jr., Neymar Jr., Richarlison y Lucas Paquetá. Hay poco para analizar en estos encuentros porque cuando el Scratch se levanta con el pie derecho, es muy difícil que alguien le haga frente. En los últimos 2 partidos de octavos, iniciamos con el Marruecos contra España. Los marroquíes venían de sorprender al quedar primeros en el grupo F a base de orden táctico, juego en conjunto y transiciones rápidas, mientras que los españoles venían de más a menos en la fase de grupos. Ya en la cancha, España tuvo la tenencia de la pelota en un 77%, pero la mayoría de sus pases eran pases seguros o hacia atrás, mientras que los marroquíes tenían menos el balón, pero a pesar de ello, daba la impresión que causaban mucho más daño que los dirigidos por Luis Enrique. Así fue durante los 90 minutos, una furia roja sin profundidad, con tan solo un tiro al arco y con un Marruecos que le cedió el balón a España y que no dejó ningún espacio para los europeos. A esto hay que sumarle que en el ataque español no había un jugador revulsivo, Sergio Busquets estaba muy bloqueado y Buffal le ganaba todos los duelos a Marcos Llorente. El único que mostró garra, ganas y actitud fue Gavi, quien nunca dejó de pelear por el balón. Toda esta sintonía se extendió hasta el tiempo extra en el que se mantuvo 0-0 y esto significaría que todo se definiría en los tiros desde los 12 pasos. Los penaltis ejecutados por los españoles fueron un símil a los de Japón, muy avisados, previstos, sin potencia e incluso sin carrerilla. Por parte de los marroquíes, todos marcaron sus penaltis respectivos, mientras que en España, Pablo Sarabia tiraría el palo y tanto Carlos Soler como Sergio Busquets sucumbirían ante Bono. Por último, tuvimos el Portugal contra Suiza, en el que los portugueses venían con un juego sincronizado y con un plantel plagado de individualidades, mientras que los suizos sufrieron pero consiguieron clasificar al vencer a Serbia. Ya en el encuentro, me sorprendieron 3 cosas puntuales. La primera, la exclusión de CR7 en el 11 titular. La segunda, la excelsa participación de Gonzalo Ramos. Y por último, el bajo rendimiento de todos los suizos. El encuentro acabó en goleada con un Gonzalo Ramos que marcó un hat-trick, con una endeble defensa de los chocolateros y con un Fernando Santos callándonos la boca con su decisión acertada al sentar a Cristiano Ronaldo, ya que el cambio le funcionó.
Con todo lo mencionado, ahora se nos vendrían unos cuartos de final espectaculares. El 9 de diciembre comenzamos estos cuartos con el Brasil contra Croacia. En el papel, los brasileños eran los favoritos por el juego óptimo que mostraba en todas sus líneas, mientras que Croacia sabía que tenía que esperar a la verde-amarela para aprovechar las contras. Ya en el campo, Brasil fue el que dominó en todos los sectores e hizo que Croacia retrocediera las líneas para defenderse. A pesar de ello, los croatas pudieron mantener el arco invicto con una actuación idónea de Dominik Livakovic, que atajó, obstruyó y evitó en varias ocasiones el grito de gol. El marcador quedó sin goles y por ello nos fuimos al tiempo suplementario, en el que el Scratch seguía atacando, avasallando e intentándolo. Antes de que acabe el primer tiempo extra, Neymar marca el tan ansiado tanto mediante una pared con Paquetá al estilo del Jogo Bonito. Todo hacía indicar que Brasil se clasificaba a las semis, pero en el segundo tiempo suplementario, cuando solo faltaban 3 minutos, Croacia aprovecha a una Brasil mal parada en defensa para que el ingresado Bruno Petkovic haga renacer las esperanzas croatas. Esto desencadenó los penaltis en el que todos los croatas pudieron mandar a guardar el balón. En cambio, en la canariña, Livakovic volvería a aparecer para atajarle el disparo a Rodrigo Goes y Marquinhos remataría al poste. Con ello, Croacia saldría victorioso, terminaba eliminando a la pentacampeona del mundo y por ende Tite dejaba de ser el DT de la selección brasileña. Horas más tarde, pudimos presenciar un partidazo de infarto entre Países Bajos y Argentina. Empezaba el cotejo y podíamos visualizar cómo ambos conjuntos no iban a dar el brazo a torcer en ninguna acción. La primera alegría albiceleste llegaría al 35 cuando Nahuel Molina profundiza por el sector derecho con el balón, emite el pase para Leo Messi, el 10 le devuelve un pase filtrado inmejorable para que finalmente el lateral del Atlético de Madrid termine definiendo. Argentina con más tranquilidad, ahora era la que imponía el juego en frente de los Países Bajos de Van Gaal. Ya en el tiempo complementario, el otro lateral, que era el Huevo Acuña, también estaba teniendo una buena participación, en donde incluso consigue un penal cuando Dumfries le comete una infracción innecesaria en el área. Obviamente, el GOAT sería quien patearía el penal y cruzó el remate para sacar la ventaja parcial de 2-0. Ahora la naranja mecánica buscaría darle vuelta a como de lugar cuando ya parecía algo utópico. Digo parecía porque al 83 Weghorst descuenta al meter un cabezazo tras un gran centro. Ya no faltaba nada para que finalice el encuentro, pero en la última jugada, Weghorst aprovecharía el descuido en la desorganización argentina mediante un tiro libre en el que los neerlandeses trataron de rematar al ras. En el tiempo suplementario, Argentina siguió siendo impactante porque volvía a tener oportunidades que no pudo definir. Todo esto al final siguió con el marcador en empate y por ende se definiría en la tanda de penales. El Dibu Martínez fue el salvador del albiceleste y se consagró con sus 2 grandes atajadas ante Van Dijk y Steven Bergwijn para que finalmente Lautaro Martínez meta el penal que los metió a semifinales. Por último, quiero acotar que en este encuentro el arbitraje fue tan polémico y controversial que incluso el mismo Messi no quiso declarar su opinión sincera sobre ella porque podrían sancionarlo. Al día siguiente iniciamos con el Marruecos contra Portugal, un partido en el que los dirigidos por Fernando Santos eran los claros favoritos, pero Marruecos iba a buscar mantener el orden que tanto los caracterizó e iban a esperar el momento preciso. Portugal mantuvo una amplia posesión de balón comparada a la de los Leones del Atlas, pero sin tener muchas ocasiones de gol. La sorpresa llegaría al 42 cuando le emiten un centro a En-Nesyri, que con un gran salto supera por la vía aérea a un Rubén Díaz displicente y a una salida parsimoniosa de Diogo Costa. En el segundo tiempo, los portugueses mejoran considerablemente con más aproximaciones y más remates de larga distancia, pero sin encontrar eficacia.
El tiro que pudo igualar las cosas fue uno al 82, cuando Joao Félix saca el zapatazo, pero Bono termina tapándola de forma increíble. Yo no podía creerlo, sonó el pitido final y con ello Marruecos se clasificaba a semifinales del Mundial, dejaba eliminado a Portugal, dejaba sin posibilidades a El Bicho, que estuvo en la banca y que cuando entró no hizo la diferencia, y encima los marroquíes se convertirían en la primera selección africana en llegar a semifinales en toda la historia de los mundiales. Para cerrar, tuvimos el Francia contra Inglaterra, otro partidazo que estaba muy igualado y que se iba a definir por detalles. Empezaba el encuentro y podíamos ver a ambos cuadros reñidos y parejos en todas las líneas. La ventaja parcial la sacan los franceses cuando al 17 el joven Tchouaméni manda un disparo de larga distancia que fue inesperado por Jordan Pickford. Inglaterra reacciona rápidamente, pero se termina topando con un Lloris que hacía acto de presencia en un par de ocasiones peligrosas. Ya en la segunda parte, las cosas se vuelven a emparejar cuando al 52 le otorgan un penal a favor de Inglaterra tras una falta en la que Tchouaméni va con vehemencia ante Saka. Harry Kane se responsabiliza del penal y hace lo propio al mandarla a guardar. El partido se seguía tornando reñido hasta que al 78 Antoine Griezmann manda el centro para que Olivier Giroud gane por los aires y conecte con la pelota por arriba. Los dirigidos por Southgate volvieron a tratar de emparejar el asunto y gracias a eso consiguieron otro penal bien cobrado tras el impacto de Theo Hernández ante el ingresado Mason Mount. Harry Kane volvería a tener la responsabilidad en sus pies, pero ahora mandaría la pelota por los aires al momento de rematar. En la última jugada, Marcus Rashford tuvo un tiro libre que estuvo muy cerca de entrar, pero al final no pudo ser para los británicos. Con ello, los vigentes campeones siguen en el ruedo y ahora están en semifinales junto a Croacia, Argentina y Marruecos, que lucharán por la obtención del tan ansiado trofeo.